Buenos días. Eh, la materia que le voy a presentar es Introducción a las Telecomunicaciones. Mi nombre es Jordan Lima, soy del panel número uno. Mi profesor es el ingeniero Félix Moncayo y la materia que le voy a tratar es Introducción a las Telecomunicaciones. El tema principal es la conexión de red a través de las fronteras. Lo que trato de decir es que habrá unas conexiones inalámbricas que no se podrán comunicarse. Por ejemplo, hay la interfaz del agua y el aire. Es un poco imposible anteriormente comunicarse los submarinos con el avión, como se puede visualizar en la imagen. Ok, ¿cómo facilitar las comunicaciones a través de las fronteras entre el agua y el aire? Buena pregunta, ¿no? Para ustedes. A ver, en la primera figura que nos muestra es el radio. Aquí se puede notar que bajo el agua hay un RF. ¿Qué usted pregunta qué es un RF? Es un radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia no puede enviar señales, mejor ondas, a través del agua. No es posible que un radiofrecuencia pueda enviar eso. Por eso sale una X en la primera imagen del radio. Los radios naturalmente trabajan en frecuencias de perdón, en un ancho de banda, disculpe. De manera en el aire. En el aire, el radio es un poco más accesible, que se puede enviar la señal de una transmisora a otra emisora, o por decirlo, una emisora a un canal de radio, o un ancho de banda. ¿Ya? No es posible, no es posible. Le recalco. En las señales acústicas, o más conocidas como eh, señales acústicas, como, perdón la redundancia, pero es verdad. Estas señales son TX, son señales que se pueden transmitir a través inalámbricamente. Ojo, estos son todos inalámbricamente a través del agua. Pero el literal B, que es acústico, que son señales acústicas, podemos transmitir a través de los efectos del agua. Lo que trato de decir es que estas señales son muy útiles. ¿Por qué? Porque pueden transmitir a través del agua, pero hay una dificultad. No se puede transmitir, no llega hasta el nodo aéreo, que es el que quiere recibir la señal. Por así decirlo, es el receptor. En la literal C, estas son el TARF. Este TARF, o también conocido como traslacional radiofrecuencia, que es una abreviatura literalmente de esto. Esto es un nuevo prototipo, dispositivo, como lo gustarían ver, que nos va a ayudar a, a transmitir frecuencias muy bajas en el agua, que en el agua va a haber vibraciones de sonidos que va a ir hasta el aire, hasta donde tú quieras que la señal envíe. Por ejemplo, miren esta figura que se puede visualizar aquí. Lo que queremos que la gente trate a las comunicaciones inalámbricas en el agua y en el aire, que se puede transmitir información de un solo canal. Me refiero que el submarino no puede subirse para enviar una señal, porque puede ser detectado por ataques vecinos o otras cosas. Eso es el principal motivo que nosotros, perdón, que deseemos que las personas se enteren respecto a las conexiones inalámbricas de las interfaces del agua y el aire. De esta figura, como se puede visualizar en la foto, ¿verdad? Está el submarino, está el avión. El avión le manda una señal, pero de un ancho de banda que tienen conectados entre el submarino y el avión. Están enviando una señal. De esa manera, voy a dar un preámbulo a lo que va de lo siguiente, ¿ya? A ver, esto va a ser, repito, el TAF es una nueva señal inalámbrica que nos va a ayudar a transmitir señales, o nos va a ayudar a encontrar vehículos en el agua, barcos perdidos, en otras muchas cosas. Es un dispositivo muy importante, aunque parece no insignificante, pero va a ayudar a muchísimo a un futuro. Pero como les estoy diciendo, es un prototipo. Esto le falta proceso, le falta
muchas cosas más que un prototipo tiene que probarse antes de salir a la venta. Entonces no voy a dar muchas cosas más en esta introducción porque me voy de largo. Entonces voy a explicar un poco más del procedimiento. Seguimos, chicos, seguimos. A ver, dos. Dice privaciones de la superficie que se traducen en una modulación de fase. A ver, ¿qué trato de decir aquí? A ver, le explico un poco más sencillo y fácil de entender. A ver, en la imagen cómo se visualiza, ¿verdad? Es una imagen donde el transmisor acústico, que esa señal sí se puede transmitir por el agua, por así decirlo, va a llegar en un punto donde va a tocar la superficie del agua. De esa manera, las vibraciones o las señales acústicas que están en el agua, en el agua, por supuesto, esto lo digo inferentemente, puede ser submarino, puede ser que un dispositivo le están enviando en el agua y pueden enviar señales. Ya. Lo que trato de decir es que en la superficie va a llegar unas ondas, mejor dicho, mejor explicado, unas ondas que va a llegar que la superficie se mueva un poquito y esas ondas van a llegar a, a los, a los nodos aéreos, que son receptores que ellos van a transmitir y decodificar la señal de una manera más sencilla. Entonces, como ven en la figura, eso ya se llaman óndulas. Mejor dicho, son ondas creadas por las ondas acústicas, ¿ya? De otra manera, lo que hacen los nodos aéreos son aquellos que decodifican y arreglan de una manera más sensible. Además, recuerden que el aire y el agua tienen su propia densidad, su propia manera, como decirlo, sus constantes. En otras palabras, la señal nunca va a llegar limpia, por el motivo de que en las señales acústicas puede haber ruidos, pueden haber, por ejemplo, pueden haber tiburones que hacen unos ruidos, pueden tener ballenas, entre numerosas cosas. Entonces, la señal nunca puede llegar limpia al nodo aéreo, por ese motivo. Entonces, por ese motivo, el nodo aéreo lo que trata de decir es decodificar la señal, ¿verdad? Perdón, disculpa. Lo que hace es codificar la señal y lo transmite a una computadora, que por supuesto la computadora está en un receptor, en un receptor, por así decirlo, en un canal que se transfiere la señal. Bueno, para no complicar los chicos un poco más y que me entiendan un poco más lo que trato de decir, esto fácilmente es una tecnología que nosotros queremos usar para comunicarse de una manera más sencilla los submarinos con el exterior. Más sencillo. Y estos nodos aéreos son aquellos que nos ayudan a decodificar eh, y manipular la señal de una manera más sencilla, más óptima, se podrá decir. Otro punto más importante es jugar en el siguiente, para que no se me aburran eso respecto a esto. ¿Ya? A ver, ya creo que me adelanté un poco respecto a eso, pero tranqui, vamos todo suave. ¿Ya? El enlace de comunicación consta naturalmente de tres componentes importantes que va fundamental para hacer esto. El primer componente es el transmisor. Este transmisor es un transmisor de TRF, como les estoy diciendo, TARF. Mejor dicho, o mejor explicado, es la translacional de radiofrecuencia. Es más conocido como TARF, en otras palabras, ¿ya? A ver, un transmisor. Este transmisor nos ayuda, que este transmisor va a estar sumergido bajo el agua. Esto lo que voy a explicar en un experimento, no es un experimento, es una hipótesis de unos experimentos que han hecho anteriormente. Esto no es sacado de la nada, esto es sacado de la Universidad MIT. En otras palabras, ellos hicieron respecto a esto porque hay muchas interferencias entre la agua y el aire. Ya, para no aburrirlos, voy a seguir con lo mismo, ya. A ver, hay un transmisor, hay un canal y un receptor. En el transmisor, como pueden ver, pueden visualizar, es un transmisor, por así decirlo, un poco especial, porque este transmisor contiene datos, contiene un ancho banda que nos ayuda a comunicarnos. También contiene lo que son puntos claves, que son los foquitos, ¿sí los ven? Que esos foquitos son aquellos que nos envían la señal a nuestro nodo aéreo que está en la parte superior de la superficie del agua, se podrá decir de esa manera. Está nuestro canal, nuestro canal
básicamente es el agua, pero no básicamente es el agua. Nuestro canal es inalámbrico, es un canal inalámbrico. Recuerden que estos nodos tienen datos, tienen información. Esta información va a llegar a nuestro nodo aéreo de manera digital, inalámbrica, de esa manera, ¿ya? A ver, siguiendo conmigo para no aburrirlos. El receptor. El receptor básicamente somos nosotros. Somos aquellas personas que queremos saber qué señal quiere transmitir el emisor respecto a nosotros. Por ejemplo, como les enseñé en la figura anterior, que es acá, aquí, disculpen, aquí, esta figura, ¿quién es el emisor? El emisor es el submarino. Está enviando, por así decirlo, una señal con un ancho de banda demasiado pequeño. ¿Para qué lo mande demasiado pequeño? No les voy a arruinar la historia, pero voy a dar un breve resumen respecto a esto, pero un chiquito, ¿ya? Un pequeño ancho de banda para que la señal llegue de una manera directa, de una manera no con daños ni perjuicios, por así decirlo. Entonces, el avión es el receptor que recibe la señal, y así viceversa. El avión envía una señal, es una señal, por así decirlo, bidimensional. Recibe y habla, así. Ya, ok, vamos con la siguiente. Ok, ya, eso es el receptor, básicamente eso es el receptor. Vamos a los problemas de comunicación. Los problemas de comunicación hay bastantes, numerosos, pero vamos a ver estos tres, que son importantes para esto. A ver, la exploración en el aguas profundas. ¿Verdad que en el mar las aguas son demasiado profundas? Y va a ser un poco de dificultad que la señal llegue totalmente limpia, totalmente sin ruido, porque recuerden que todas las señales tienen ruido, tienen piso de ruido, que hacen dificultad a la hora de codificar o coger la señal, en otras palabras, ¿ya? También hay otra dificultad que es muy importante y no se deben de olvidar para nada cuando van a hacer esto, es la comunicación con los submarinos. La comunicación con los submarinos es totalmente importante, porque nosotros qué queremos, ¿cuál es nuestro objetivo en este prototipo? El objetivo es que los submarinos se pueden comunicar de forma aleatoria, pero no aleatoria, ojo, yo digo aleatoria, pero es un decir, de forma segura a un receptor que llegue a la señal clara y concisa. Y ellos pueden decodificar, analizarlo y un poco de cosas que vamos a hablar anteriormente, no se apuren. Entonces, ese es nuestro objetivo, jamás hay que perder el objetivo que tenemos. ¿Ya? Ok, búsqueda y recuperación. Eso es lo que hace, como ya les dije anteriormente, le di un spoiler, por así decirlo, es nuestro nodo. Nuestro receptor, perdón, nuestro nodo lo que hace es, coge la señal, ¿verdad? Lo modifica, le saca el ruido, le saca todas las interferencias que tiene con, tanto en el agua como el aire, porque recuerda que el aire también tiene una densidad única, tanto como el agua y el aire. Y eso va a ser demasiada molestia para nosotros a la hora de escuchar el mensaje y muchos factores en ese instante. ¿Ya? Ok. A ver, antes de seguir, eh, hay que entender algo muy importante. Cuarto, entender el canal de comunicación del TARF. Como ya le dije, el TARF lo vuelvo a repetir porque sé que es un poco confuso a la hora que van a ver este video, por supuesto, ¿no? El TARF es la interferencia que hay con el aire. Bueno, esta es la fórmula. Estoy hablando de una de las fórmulas, no quiero confundir. Disculpe. El TARF es traslacional de radiofrecuencia. ¿Ya? Es un poco confusa las palabras, hasta a mí, no les miento, pero es un poco más sencillo a la hora de explicarlos. ¿Ya? A ver, la interferencia con el agua y el aire está hecha con una fórmula que no es traída de la nada, es una fórmula ya hecha, ya propuesta de forma, no de forma, eh, ¿cómo le explico para que no se compre, para que me entiendan? De una forma tan sencilla de explicar esta fórmula. Ya, la fórmula le voy a decir qué es. Ya, el valor de A es la amplitud de la onda o de la frecuencia que nosotros queremos encontrar. Ya, la W es más conocido en las matemáticas, le van a decir omega. Pero en este caso, el W es una frecuencia angular en sí. Frecuencia angular es en física, W en matemáticas es omega, pero en física es frecuencia angular. E es Euler, ya sabemos, por matemáticas. Y hay un dato importante. El valor de R que se muestra ahí
Es la distancia que hay entre la amplitud de la onda y la distancia del valor de R, del eje de las X, por así decirlo. Como se muestran las figuras, pero en las gráficas, disculpen. Pero eso vamos un poquito más adelante, no se me ocurre. Ok, esta fórmula es la interferencia que hay con el agua y el aire. Ok, listo. ¿Estamos bien comprendidos? ¿Sí o no? Chéverísimo. Ustedes se preguntan por qué esta onda de presión tiene dos valores de entrada. Tiene W, la frecuencia, que es W, y el T, que es el tiempo. Porque siempre, escuchen bien, siempre una onda, cualquier onda, tanto las ondas de comunicación, las ondas de radiofrecuencia, de radio, AM, FM, digitales, por ejemplo, todas tienen que hacer, eh, tienen que hacer una gráfica respecto al tiempo. No todas, ojo, no todas, no me quiero confundir que todas me meto porque sé que me voy a meter en un relajo, pero no todas. En este caso, para este prototipo, perdón, para esta explicación, mejor dicho, tiene que ver con el tiempo. ¿Ya? Ok. Vamos a ver el desplazamiento superficial que crean ambas, ambas, eh, que crean ambas ondas de presión acústica. Porque estamos hablando sobre la presión acústica. La presión acústica, como les dije en las anteriores cosas, es respecto al canal, que es el agua. El canal nosotros no es el agua, sino es inalámbricamente. Pero eso, pero digo que es el agua para que la gente se familiarice un poco mejor de manera para que me entienda. Pero no es el agua. Las señales acústicas son las señales que envían y llegan a la superficie de la Tierra y salen de una forma en el aire para que lo cojan los nodos aéreos, le dicen. Son aquellos que codifican, transmitan y escuchan la señal de una manera más sencilla y ellos son los que se encargan de que la señal llegue ahí, pero llegue de una manera limpia. Hacen están creados con un algoritmo que nos ayuda a que la señal llegue limpia y de una manera sencilla y no tan ruidosa. Ya. Ok, entonces seguimos. No la hago, ay, disculpe. Ya. Ok, a ver, primero, el desplazamiento superficial que crean las ondas de presión acústica. La primera figura se ve que es el desplazamiento versus el tiempo. Estas ondas pueden hacer respecto al tiempo y respecto a la amplitud. En la amplitud son muy pequeñas, por eso utilizamos el prefijo micro. Microsegundo, puede ser micrometro, dependiendo de qué vamos a realizar. ¿No? A ver, entonces esto es desplazamiento versus tiempo. Aquí se puede visualizar dos ondas. Ojo, dos ondas. Uno puede ser las ondas de 118, de la primera onda que es de 118 Hz, o la otra, perdón, disculpen. La segunda onda es de 120 Hz. Ya. Estas ondas, como se pueden visualizar, son unas ondas, eh, mm, puede ser que tienen el mismo periódico, pero estoy mintiendo. Puede ser, ojo, no hay, no puedo negar eso, pero puede ser una casualidad que tengan el mismo periodo y la misma onda, pero aunque son reducidos un poco mejor. Lo único que cambia, vamos a comprobarlo, yo puedo confundirme, no sé, perfecto, pues no. Y sí, exacto, tienen la misma onda, pero el periodo es diferente. O puede ser igual, hay que ver, hay que analizar un poco mejor la gráfica, pues no, pero hay que pensar. Tienen la misma onda, tanto la grande como la chiquita. En otras palabras, estas ondas que se visualizan, por supuesto, son ondas que tienen algo diferente. ¿Qué las ven? La amplitud. Exacto. La amplitud son aquellas ondas que las cambio completamente a la otra, pero tienen la misma periodo. Ok, vamos a ver la otra. Aquí se puede visualizar dos frecuencias transmitidas. ¿Ya? A ver, estas dos frecuencias se preguntan, ¿son respecto al desplazamiento versus tiempo? No creo. Puede ser que sí, nadie sabe, pero no lo puedo dudar. Pues no. Ok, a ver, estas son dos frecuencias transmitidas. Ustedes preguntan, ¿por qué hay dos frecuencias? Les explico un poco mejor. ¿Se acuerdan que estoy hablando del ruido? También llamado, o también conocido como piso de ruido. Este piso de ruido hace que la señal que llega a un transmisor, a una estación de radio, a una estación de telecomunicaciones,
lleguen de una manera con un ruido. Perdón por la redundancia, pero es verdad, vienen con ruido. Entonces, qué hace esta gráfica? Esta gráfica nos ayuda a visualizar en qué parte se encuentra el ruido de la señal y cómo podemos nosotros manipular la señal. Puede ser la señal analógica, digital, como sea, pero más conveniente esa señal las conocemos como son señales digitales. No siempre, porque también hay señales analógicas. Estas señales analógicas se pueden presentar como ahorita. Hoy estoy haciendo una señal analógica de voz. Puede ser señales digitales como el router. El router son aquellos que utilizan las señales digitales. Digitales. Ya, ok, seguimos, para no confundir. Aquí tiene frecuencia versus SNR. Eso es la abreviatura de decir señal ruido. Siempre el señal ruido debe ser dBm, que es decibeles, sobre hertz. Siempre, siempre, siempre. Esa es una regla que siempre está para SNR. ¿Ya? Ok, seguimos. Disculpe. Ok, perfecto. A ver, la siguiente, si no me acuerdo, es desplazamiento versus frecuencia. ¿Ya? Aquí se puede observar claramente que antes de seguir, porque ya estoy emocionado y movilidad es una parte muy importante, la segunda gráfica es una serie de Fourier. O mejor dicho, si nosotros hacemos valor absoluto a esta función, nos sale la transformada de Fourier. Usted se pregunta, ¿qué es una transformada de Fourier? No se preocupen que no quiero confundirlos en esto. Esto es algo que tengan una noción básica. No quiero que se confundan. La cuestión es noción básica. ¿Ya? Ok. No quiero arruinar el chiste. Perdón, arruinar el tema que es súper interesante. Ok, seguimos. A ver, distancia versus frecuencia. La distancia versus frecuencia son aquellas señales que ya están modificadas, todo eso, y siempre hay un intervalo de tiempo o un pequeño rasgo que se encuentra en la frecuencia de la señal. ¿Ven los puntitos? ¿Los puntitos lo ven? Ya, esos puntitos te dicen la amplitud de la señal, cómo está llegando a la información. Ya, perdón, eso no regresa. Ok, seguimos. Dice aquí, no podemos confiar solo en señales acústicas. A ver, ustedes se preguntan, si estamos hablando de full señales acústicas, ¿por qué no podemos confiar en ellos? Si estamos dale con esas señales acústicas, ¿por qué no podemos intuir que sí cumplen una buena función? Yo les digo, no cumplen una buena función estas señales, porque las señales acústicas son señales que son eh, dificultades para transmitir al aire. No siempre las señales acústicas son aquellas señales que llegan con una pureza. Son señales, bueno, digo todas, pero son pocas las señales. Pocas señales que llegan no quiero decir, no quiero generalizar. Son señales que no hay que confiar en ellas, porque siempre van a llegar con un ruido. Entonces, vamos a leer qué nos trata de decir esto. A ver, para esto hay una fórmula importante. La fórmula es la relación que hay en la amplitud de la onda reflejada, porque recuerden, la onda cuando llega a la superficie van a reflejarse, se va a reflejar. Y la onda, perdón, y la onda de la amplitud incidente. Ustedes se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es la amplitud de la onda incidente? Yo les explico. Es una onda que cuando sale a la superficie llega de una forma, perdón, llega en el aire. Llega en el aire, se transmite en el aire y llega a los nodos aéreos, que lo está esperando para que la señal llegue. Y esos nodos son los que se encargan de codificar y muchas cosas más. Vamos a seguir más adelante diciendo respecto a eso. A ver, entonces, no quiero llegar mucho a la fórmula porque la fórmula es un poco confusa a la hora de entender, yo los entiendo, pero vamos a explicar un poquito más. A ver, aquí nos dice en esto que las ondas, la amplitud de la onda reflejada es aproximadamente, ojo, aproximadamente igual a la onda incidente, o la amplitud de la onda incidente se podrá decir. Y también recuerden que las ondas totales es igual a raíz cuadrada de la onda incidente al cuadrado menos a la onda reflejada al cuadrado. ¿Ya?
antes de seguir con esto y la hagas confundir peor, vamos a ir con otro. ¿Ya? A ver, recuerda que no podemos aprovechar de la interfaz del agua y del aire para las comunicaciones enlace descendente. Descendente significa que van subiendo. Ay, esto es difícil de interpretarlo y explicarlo súper fácil, porque las ondas llegan de una manera con ruido y con muchas cosas que, ay, ¿cómo le digo? La palabra se me fue. Bueno, es que me la idea. Entonces vamos siguiendo con la otra, ¿ya? Antes que me llegue. Ok. Canal de TRF de extremo a extremo. Eso es importante. Recuerden que, como les dije anteriormente, el transmisor la señal acústica que está en el transmisor y el aire, que es el nodo, perdón, aquí está ¿cómo se llama? Ay, yo me disculpo. A ver, aquí está la señal acústica que va a ser transmitida, y aquí está el nodo aéreo. Que el nodo aéreo son aquellos que se encargan de recibir la señal como el internet. Estoy repitiendo mucho para que se familiaricen con el tema, pues no. Un segundo. Ok, seguimos. Ya, aquí está. Y a la señal son aquellos extremos que el TARF. Estos son TARFs. Recuerden que son TARF. TARF son translacionales radiofrecuencia. Son aquellos, bueno, aquí está dando propagación subacuática, son aquellos que llegan así, va a llegar con ruido, muchos extremos, va a llegar entre en medio, que está en la superficie del agua, disculpe, la superficie del agua, no, aquí, superficie del agua, y la señal que va a salir afuera, en el aire. Recuerda que el aire tiene una densidad tanto como el agua, pues no. Entonces va a llegar ahí y llega el nodo. Y esa es una propagación en el aire, lo que va a llegar hasta el nodo, ¿verdad? Esos son los extremos que hay entre el TARF. Disculpen, estoy emocionado de explicar esto, la verdad. Entonces, se me van las ideas. Se me van a regresar. Sígueme. Ya, ok. A ver, el diseño de un transmisor TARF. Bueno, no es tan complicado de decir que el diseño de esto es prácticamente como si nosotros nos gusta, mejor dicho, la comunicación. En otras palabras, el diseño de esto es que, como se puede visualizar, vamos a hacer un ejemplo súper y recontra que fácil, para que ustedes lo entiendan y no se complican a la hora de explicar otras cosas que voy a explicar en el segundo gráfico. Ya, supongamos que tenemos dos estaciones, no de radio, dos estaciones que llegan, perdón, tenemos dos estaciones de un polo a otro polo, por así decirlo, que llegan a una señal. Que un señor está enviando, digamos que yo cojo mi teléfono, que lo tengo aquí, lo hablo, ¿sabes qué? Hola, brother, ¿cómo estás? Pa, ya lo estoy enviando. Ojo, ¿cómo? Ustedes se preguntan, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy enviando una señal analógica, de una manera de una manera de voz, que el teléfono adapta esa voz y lo convierte en datos. Y eso va a llegar a la estación más cercana donde yo me encuentre, porque yo lo estoy enviando, ¿verdad? Él la estación va a coger la señal y lo va a llevar a la nube. Y en la nube lo que hace es convertirlo, hace muchas cosas interesantes. No llegan al tema, pero es un ejemplo. Muchas cosas interesantes y lo llegan a su amigo. Eso lo hacen pueden ser en microsegundos, en nanosegundos. Lo hacen así, rápido. Y eso, su amigo, si supongamos que está en Quito, tiene su propia estación, su propio, eh, no estación de radio, porque no es estación de radio, su propio, bueno, vamos a decir, su propia estación, donde hay una antena que va a llegar la información y la va a transmitir a él. Y él va a llegar, él, digamos que yo soy el emisor y él está en Quito, él es el receptor, él le estoy enviando un mensaje. Lo que va a llegar a mi estación es la más cercana, la que está todo más cercana a mi barrio, a mi ciudad, como le diga. Llega la señal, lo lleva a la nube, por así decirlo, es una nube, no quiero complejarlos, no quiero confundirlos, llegan a la nube, me codifica la señal, me llega a mi amigo que está en Quito y mi amigo recibe el señal de una manera de datos. Y a él le llega, él es el receptor que llega de una manera eh, de voz de energía analógica. Eso se llama, ¿verdad? Les voy a explicar, eso se llama señal analógica, se transformó en digital y digital llegó a mi amigo de forma analógica. También puede ser al revés, de digital analógica y de analógica digital. Hay muchas maneras de explicar este tema porque es demasiado amplio y
estos minutos no los quiero explicar porque me voy a emocionar y voy full de largo. Entonces, vamos a seguir con el tema que estamos. A ver, ahora sí, seguimos. Esta es la explicación que quería llegar. A ver, vamos a explicar bien esto. A ver, el diseño de un transmisor de área. El objetivo de este transmisor es hacer potenciar un transmisor, ya, potenciarlos en diferentes transferencias. Porque recuerden, esto, esta señal, hay señales portadoras. Son señales portadoras que son aquellas señales que yo los puedo coger la señal portadora y la puedo hacer por tiempo, por frecuencia, por amplitud y por muchas cosas más, ¿verdad? Estas señales portadoras, perdón, son señales que nos ayudan de manera más simple a la vida. Nos pueden hacer pues puede ser por tiempo, por codificación, por amplitud, por frecuencia, por muchas cosas más. Pero lo más recomendable es que la señal portadora, o más conocida, o como, dicen, como nos dicen aquí, señales subportadoras, son aquellas señales que nos ayudan de manera única. Bueno, a hablar mucho tema, voy a seguir con lo que quiero, ¿ya? Me fui al largo. A ver, el cuadro que está lleno de color azul es el agua transmitida en TARF. Ya. Ok, vamos a ver rápido. Vamos que la señal U es la señal del tope donde se encuentra la señal que se va a transmitir en el aire, por así decirlo. El P evaluado en omega o evaluado en la frecuencia angular es la señal que va a llegar al nodo. Y la curva CU, si no mal recuerdo, la curva CU es ¿cómo les digo, chicos? Es una curva, no es una curva, es una constante. Bueno, por así decirlo, porque son raros los valores. No quiero dañar bueno, en esta cosa, ¿ya? Ok, seguimos. A ver, el diseño de un receptor TAE. A ver, ¿cómo les explico aquí? Esto sí es un poco difícil. A ver, antes de seguir eso, me acordé de un dato importante. A ver, en este diseño hay un dato que es demasiado importante. Ya les dije anteriormente, ya lo hice algunas veces para que comprendan. Recuerden que aquí hay señales portadoras. Son señales portadoras, son aquellas señales que podemos coger, podemos manipularla, la señal portadora, de manera de frecuencia, amplitud, tiempo y ya. Y podemos modularla. Lo bueno es que esa señal podemos modularla. Aquí no hay una, dos, ni tres, hay muchas señales portadoras, que también, como hay muchas señales, podemos decir subportadoras. Podemos llevar a eso y optimizarla de una forma más conveniente. Y por supuesto, recuerden que esto, las señales transmisoras, debemos hacer por la tasa de bits por segundo, bit por minuto, o bit por portadora, o subportadora, dependiendo de de qué queremos llegar. Ok, recuerda importante, que es importante que la señal de ruido siempre esté involucrada en este diseño, aunque es naturalmente que esté involucrada porque es del agua, el aire. Siempre el ruido está involucrado en cualquier señal que nosotros queremos producir o queremos eh, hacerle un ancho de banda. Siempre. El ruido siempre es nuestro amigo en cada señal, en otras palabras. Ok, seguimos. 6. Diseño de un receptor de TAREX. Un diseño de esto es súper cool, súper bastante. Ok, vamos a agilar un poco las cosas para no meter un poquito. A ver, esto lo hicimos gracias a un espectro, a un espectro, ¿verdad? En el gráfico que estoy hablando, disculpa. A ver, eso lo hicimos gracias a un espectro. Un espectro que traza una potencia de cada línea. La línea amarilla quiere indicar, que hay una alta potencia de la superficie del agua. En otras palabras, la línea amarilla es como decir nuestro límite de la superficie, límite de la superficie, que la señal acústica llega a la superficie y transmite a lo más conocido, que es el nodo aéreo.
Un segundo. Listo, comenzamos. Ya. Ok. Es el diseño de una forma más eficaz de verla de manera gráfica. Y más sencilla porque podemos comprender muchas cosas al respecto. Gracias a la gráfica. Siempre los gráficos ayudan, son importantes y muy eficaces. Ok, seguimos. A ver, aquí hay unos gráficos muy interesantes que voy a ver demasiado rápido y demasiado concreto. A ver, la fase registrada. La primera gráfico son fases, es la fase registrada sin procesarlo. Es la señal que llega nítida, que llega con ruido, que llega con interrupciones, con muchas cosas. La segunda es la fase sin procesar. La una es la fase registrada y la otra es la fase sin registrar. Son dos señales distintas, de una manera distintas, totalmente distintas. Ojo. El último es respecto al tiempo. Es una señal que va respecto al tiempo. Son señales, por decirlo, que son muy con las ondas demasiado grandes. Ya, son señales con tiempo. Ok, recuerden que la alta resolución de la fase y mitigar en los mismos tiempos son fundamentales, porque otros receptores no cogen la señal de una manera nítida o de una manera grande. Recuerden que el diseño de un receptor es aprovecharlo en una banda, en un ancho de banda. Recuerden que por así decirlo, que el emisor tiene que crear un ancho de banda para que el receptor coja la señal, lo codifique, la arregle, la haga limpia con algoritmos o un montón de cosas que nos ayudan de esta manera a comprender mejor la señal. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones y evaluaciones que nosotros tenemos respecto a esto. Es muy importante comprender que las aplicaciones y evaluaciones son fundamentales en cualquier prototipo o en cualquier, cualquier documentos que queremos hacer sobre un prototipo cualquiera respecto a telecomunicaciones. Siempre es fundamental aplicaciones y evaluaciones. Siempre. Seguimos. A ver, nos visualizamos dos gráficos. Vamos a leer sobre el primero. El primer gráfico se trata de configuración en un tanque y configuración en la piscina. Recuerden que nosotros antes de sacarlo, nuestro prototipo a las aguas, perdón, a los océanos o lagunas, debemos hacer pruebas anteriormente. Como se puede ver en la primera figura, configuraciones del tanque, configuraciones del tanque, enviamos una señal acústica en, creo que 70 centímetros, creo que fue, no me acuerdo bien, no estuve en ese momento, pero sería chéverísimo, y una altura donde el nodo está en 30 centímetros, muy pequeña, pero para hacer este experimento es importante y eficaz. En el segundo experimento hicimos la configuración de la piscina. Esto fue importante porque en la piscina estuvo creo que 3.6 metros y adicionalmente estuvieron personas nadando, niños, adultos, y pudimos notar que el programa de la señal llegó con bastante problemas. Y eso es bueno, porque nosotros podemos coger esos problemas o esos errores, modificarlos, corregirlos al programa y cuando llegue el prototipo a los océanos o lagos, sea una manera eficaz. Por eso hacemos aplicaciones y evaluaciones, porque es importante. Porque uno no conoce qué se puede encontrar en ese prototipo, o cuál es la falla, cuáles son las cosas, ¿verdad? ¿No? Ok, seguimos. Ya, los resultados. Los resultados son muy importantes a la hora de realizar este prototipo de TARE, porque podemos conocer cuál es el VER. El VER es conocido como las señales, la cantidad de bits sobre los bits por errores, pueden ser señales que no están bien transmitidas por bit por segundo y hay siempre un error. Y esos son los BER, en otras palabras. Entonces, aquí nos interesamos estudiar las tendencias de las señales ruido. ¿Por qué eso es importante? Porque hay diferentes variables que nos introducen a la hora de realizar este procedimiento. Podemos visualizar bien
como ya dije anteriormente, estuvo en aplicaciones y evaluaciones, pero lo vuelvo a poner porque es totalmente un resultado eh, verídico y un resultado que nos ayudará en este proceso. En este proceso se tuvo que hay una SNR, que es señales ruidos, en las profundidades del agua. Puedes entender que hay un impacto fundamental a la hora de coger un señal, de coger esta señal. Porque, como les dije, el ruido es algo fundamental de las señales. No puedes encontrar jamás una señal que se encuentre totalmente limpia. Limpia trato de decir que no tenga ninguna interrupción. No se puede encontrar. Las señales totalmente siempre debe tener algo de ruido. Puede tener decibeles de ruido, pero siempre se encuentran las señales con ruido. No se puede encontrar señales sin ruido. Es muy difícil encontrar esas señales. Podemos también decir, antes, para acabar esto, el primer gráfico que nos visualizamos. Este gráfico, ¿qué trata de decir o qué trata de comunicarnos? Ya, este gráfico nos trata de decir que hay un rendimiento de, de portadoras, o también conocido como subportadoras. Porque no hay una, hay varias portadoras en este gráfico. Y es fundamental saber lo que son sus portadoras. Son aquellas que nosotros cogemos, redactamos la señal y la modificamos. Frente al ruido, por supuesto. Esto siempre tiene que ser, recuerda que el ruido es decibeles, abreviatura dBm. Ok, disculpe, dB, ya me emocioné. Ok, seguimos limitaciones y oportunidades. A este punto es muy interesante entenderlo y hablarlo, porque siempre hay limitaciones en nuestro prototipo. En cualquier prototipo que nosotros hagamos o tenga un eficaz de un error o un error potencial, siempre hay que hallar nuestras limitaciones. Recuerden que nuestro prototipo tiene limitaciones y oportunidades que uno desconoce a la hora de hacer un prototipo, pero con las evaluaciones, con la teoría, nos ayuda demasiado a fundamentar pequeñas limitaciones y oportunidades. Las limitaciones es que la tecnología permite que los sensores submarinos pueden comunicarse de una manera oportuna y una sola vía. Una sola vía, pues no. Y son los áreas compactos. Como se puede ver en la primera donde está el avión y el submarino. Pues. Recuerde que en esa comunicación siempre hay una atenuación, pero la atenuación es demasiado baja. No se cuenta. Ojo, no se cuenta. No le digo que la atenuación siempre va a aparecer en una señal. Sí va a aparecer de una manera pequeña, pero aparece. Y eso hace que la señal tenga atenuaciones. Atenuaciones son aquellas señales que hay una interferencia que no puede llegar al receptor o al emisor. Esas son atenuaciones. Aquí también tenemos atenuaciones. Tenemos atenuaciones que ya les dije anteriormente que son atenuaciones. Ok, entonces en la gráfica nos dice que es un rendimiento de las funciones con su amplitud de ondas superficiales. Son ondas que llegan a la superficie, que son ondas superficiales. Recuerda que el rendimiento del TARF nos ayuda de forma de ondas superficiales. Son ondas que llega al nodo de una manera con errores o con señales o con muchas, por así decirlo, mucha interferencia, muchas cosas. Entonces lo que hace esta limitación es una limitación, porque como le dije, siempre hay limitaciones, en cada prototipo hay limitaciones, y esta es una de ellas. Para irme y terminar esta hermosa tarea, entonces son las oportunidades que tenemos, la señal de avión y la acuática. Entonces, muchas gracias por escucharme y que tenga buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, como sea, pero que tenga.